Todos los que han promovido ideologías en la historia de la humanidad han querido controlar la educación de los niños y de los jóvenes. Los gobiernos más totalitarios siempre han hecho eso. Tenemos el ejemplo en China. En China, y el ejemplo también en la Rusia comunista y en muchos otros países totalitarios. Cuando fueron totalitarios, tal vez ahora ya no lo son, algunos, otros lo siguen siendo, como Corea del Norte, etc. Esos estados controlan totalmente la educación, porque es la única manera como pueden sobrevivir en sus ideologías. La ideología es una distorsión de la realidad. Toda ideología tiene como raíz el error. Y si tú quieres sostener un estado fundado en el error, necesitas lavar el cerebro de los ciudadanos desde que son niños para que nunca vayan a poder descubrir el error, para que se convenzan desde la más tierna edad de que el error es la verdad y que la verdad es el error. Ahora dice, vean cuán fácilmente pueden amoldar a su capricho esta edad tierna. Ven cuán fácilmente pueden amoldar a su capricho esta edad tierna y flexible y torcerla hacia donde quieran. Los que promueven ideologías están aplicando este mismo principio. A tierna edad, las personas son flexibles y se les puede torcer. Un adulto los puede torcer hacia donde quiera. Y nada más oportuno para lograr que se forme así para la sociedad una generación de ciudadanos tal cual ellos se la forjan. Por tanto, en punto de educación y enseñanza de los niños, nada dejan al magisterio y vigilancia de los ministros de la Iglesia, habiendo llegado ya a conseguir que en varios lugares toda la educación de los jóvenes esté en manos de laicos, de suerte que al formar sus corazones nada se les diga de los grandes y santísimos deberes que ligan al hombre con Dios. Bueno, hasta aquí la Humanum Genus, o lo que quiero citar del Humanum Genus de el Papa León XIII sobre la masonería y otras sectas, encíclica de 1884. Ahora les pongo otra encíclica de León XIII, otra encíclica de este Papa. Esta encíclica la he mencionado en varios de mis programas. Se llama Sapientiae Christianae. Es del 10 de enero de 1890. Sobre los deberes de los ciudadanos cristianos. Miren, de verdad, les recomiendo esta lectura. Aquí estoy poniendo la página donde la encuentran. es.catholic.net. Sapientiae Christianae. Así se llama. Vean cómo se escribe. Sobre los deberes de los ciudadanos cristianos. Yo, si pudiera darle un nombre a esta encíclica, le llamaría encíclica sobre el catolicismo militante. Les aseguro, lean esta encíclica y van a ver, ya no se nos dicen esas cosas, ya no se nos habla así de claro de cómo los católicos tenemos que enfrentar el mal que hay en esta sociedad y poner resistencia y unirnos a la batalla para que el reino de Cristo se extienda y para que no se extienda el reino de las tinieblas. Pero ya no se nos habla con esta claridad. Lean por favor esta encíclica, no se van a arrepentir y les va a hacer mucho bien. Sapientiae Christianae de León XIII. ¿Cómo quisiera yo que el Papa León XIV también nos rescate, no solamente el mensaje de la Rerum Novarum, encíclica social muy importante de León XIII, pero también que nos rescate el mensaje de Sapientiae Christianae? Ojalá lo haga el Santo Padre. Bueno, miren, aquí está el índice. Yo me voy a ir a la última parte, derechos de los padres. Derechos de los padres. Es el número 54. Dice, oportuna ocasión es esta para exhortar en especial a los padres de familia para que traten no solo de gobernar sus casas, sino también de educar a tiempo a sus hijos según estas máximas, o sea, según las enseñanzas de esta encíclica. Por eso léanla. No tengo el tiempo en este programa para exponer toda la encíclica, pero léanla, por favor. Ahora, miren, hay que poner mucha atención a esta
expresión a tiempo. Papás, hay un tiempo para educar tus hijos. Les puedo decir, en estos 25 años que llevo sacerdote, he visto muchos papás y mamás llorar amargamente porque no supieron educar a tiempo a sus hijos, y cuando se dieron cuenta de su error era demasiado tarde. Ya no había mucho que hacer, ya nada más les queda rezar, porque cuando era el tiempo apropiado estaban pensando en su prosperidad económica, en subir de puesto en el trabajo, estaban pensando un montón de cosas, en la casa que iban a comprar, en el otro coche más nuevo que querían tener, en las vacaciones caras que querían pagarse, pero no estaban pensando en educar sus hijos. Confiaron totalmente la educación de sus hijos al colegio católico, muchas veces católico entre comillas, o a la escuela pública, y ahora lloran amargamente por un error que ya no están en el tiempo de reparar. No que no se pueda hacer nada, siempre se puede orar, pero es una lástima, es un dolor muy fuerte cuando sabes que lo que pudiste hacer no lo hiciste y que ahora solo te queda rezar. Entonces yo les quiero evitar este dolor, por eso, por favor, les suplico, pasen este programa a los papás de niños y adolescentes que conozcan, por favor. A los matrimonios que tienen hijos pequeños, pásenles este video, por favor. Tengo una playlist en el canal sobre temas para la familia. Miren, aquí les vuelvo a poner el canal. Ustedes ven esta pestaña que dice playlists, le dan clic y ahí les aparecen listas por temas. Miren, hay muchos temas de los que he hablado en Conservando la Fe. Tenemos hasta el momento 502 videos. Tengo 502 programas aquí en el canal, y una de las playlists, la estoy buscando, aquí está, temas para familias. Estos son los videos que yo les recomiendo a los padres de familia. Pero miren, yo sé que tristemente, muchos padres de familia que están ahora mismo en la etapa más oportuna para educar sus hijos, no les interesa formarse en la fe. ¿Saben cuándo se van a dar cuenta de ese error? Cuando empiezan a batallar con sus hijos en la adolescencia, cuando ya no les hagan caso, cuando ya no sepan qué hacer. Ahí es donde se van a dar cuenta, y ahí es donde van a buscar a Dios y van a pedir la ayuda de Dios que no pidieron cuando los tenían chiquitos, porque no les causaban problemas. Lamentablemente, eso es lo que les espera a muchos papás que ahora están en la luna. Continúo leyendo, estoy leyendo la encíclica del Papa León XIII, Sapientia Christianae. Dice, fundamento de la sociedad civil es la familia, y en gran parte es en el hogar doméstico donde se prepara el porvenir de los estados. Por eso, los que desean poner divorcio entre la sociedad y el cristianismo, poniendo la segura en la raíz, se apresuran a corromper la sociedad doméstica. Claro, los que quieren eliminar el cristianismo de la sociedad y sueñan con una sociedad en donde el cristianismo haya quedado sepultado en la historia. Lo están logrando y van a lograr mucho. Eso está anunciado en la Biblia, no tiene que asustarnos. Está anunciado en la Escritura que llegará un tiempo en que el cristianismo va a estar en un declive tal que luego va a desatarse una persecución muy cruel contra los cristianos. O sea, pagaremos nuestra apostasía con la persecución. Entonces, no nos extrañe que haya gente que está tratando de eliminar el cristianismo de la sociedad y que estén teniendo triunfos en esas batallas. Recuerden que el libro del Apocalipsis dice
cuando habla de la bestia, que se le da poder sobre toda raza, lengua, pueblo y nación, esa bestia es el anticristo último y personal, pero también de algún modo ese misterio de ese anticristo último y personal se va realizando de manera un poco más imperfecta a través de otros anticristos, instituciones, gobiernos, etcétera, a los que se les concede hacer la guerra a los santos y vencerlos, como dice el libro del Apocalipsis. Eso está pasando, pero no hay que perder la fe ni la esperanza, por más que veamos que se pierden batallas. Lo peor de todo, lo que sí nos debe doler, es si perdemos batallas sin pelearlas. Eso sí que nos debe doler, porque además del castigo que nos espera aquí en la tierra, nos puede castigar Dios después por no haber luchado por su reino, por no haber dado la cara por él. Pero esta gente que quiere eliminar el cristianismo se empeña en destruir la familia. Por eso los mismos que se les nota lo anticristiano son los que promueven las leyes más destructoras de la familia. La quieren destruir, la quieren corromper la familia. Dice, ni les arredran en tan malvado intento el pensar que lo podrán llevar a cabo sin grave injuria de los padres, a quienes la misma naturaleza da el derecho de educar sus hijos. Atención, papás. El Estado no tiene por qué violar tu derecho, que está en la ley natural y que últimamente te lo da Dios, de educar tus hijos. Y tú tienes que tomar esa responsabilidad. Dice, imponiéndoles al mismo tiempo el deber de que la educación y enseñanza de la niñez corresponda y diga bien con el fin para el cual el cielo les dio a los hijos. Ahora, atención, papás, no solamente tienes el derecho tú de educar tus hijos según tus convicciones, porque Dios te dio ese derecho y el Estado no te lo puede quitar. Y si te lo trata de quitar, te tienes que defender, no por ti, por tus hijos. Pero no solamente tienes el derecho, Dios te ha impuesto el deber. A ti, papá, a ti, mamá, Dios te ha impuesto el deber. Y si te ha impuesto un deber, te va a pedir cuentas de lo que hagas. De que la educación y enseñanza de la niñez corresponde y diga bien con el fin para el cual el cielo les dio a los hijos. O sea, tienes que educar a tus hijos según el fin que Dios tiene para ellos. ¿Y cuál es el fin que Dios tiene para tus hijos? Que lleguen al cielo. Si tú los educas mal, puede ser que no lleguen y a ti se te va a cobrar esa factura. Si no hiciste lo que tenías que hacer. Dice, a los padres toca, por lo tanto, tratar con todas sus fuerzas de rechazar todo atentado en este particular y de conseguir a toda costa que en su mano quede el educar cristianamente, al cual conviene a sus hijos. Pongan atención porque no hay desperdicio en estas palabras, papás. ¿Qué les toca a ustedes? Lo dice el Papa, lo dice el magisterio de la iglesia, este es magisterio católico. No necesitas que te lo diga hoy tu obispo o tu párroco, a lo mejor nunca te van a decir esto, pero ahí está en la doctrina católica, por eso te lo estoy poniendo en pantalla, por eso te estoy citando la encíclica, para que veas que no son mis ideas. ¿Qué te toca a ti, padre de familia, madre de familia? Tratar con todas tus fuerzas de rechazar todo atentado en este particular, o sea, todo atentado de que se te quite a ti el derecho y la responsabilidad de la educación de tus hijos. Dice, y conseguir a toda costa que en tus manos quede el educar cristianamente cual conviene a tus hijos. Ese es tu deber. Y tienes que luchar por eso con todas tus fuerzas, compartiendo esta noticia, como el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Estados Unidos, reconoce el derecho que tienen los padres de familia de excluir a sus hijos de la educación, de los libros y de las clases del abecedario. Pero ¿por qué se llegó a este triunfo? Porque hubo padres de familia que pelearon y fueron hasta el último, hasta la última instancia.
¿Por qué en otros países no hay estos triunfos? Porque los papás ni siquiera luchan. Porque los papás ni siquiera saben qué está pasando con sus hijos en la escuela. Los dejan allí por 5 o 6 horas y ni se toman el tiempo para preguntar a sus hijos qué están aprendiendo. Porque los papás no se comprometen, no están al pendiente de qué libros se le están enseñando a sus hijos, con qué libros de texto, con qué cosas están diciendo los maestros. Y les recuerdo, cuidado con la transversalidad. O sea, estos temas de ideologización los van a escuchar tus hijos en todas las materias. En matemáticas, en historia, en biología. Porque son temas transversales. Así es que el maestro de biología o la maestra de biología puede, en muchos lugares, y los invitan a que lo hagan, en muchos países sucede esto, a que incluyan esta perspectiva de género o esta ideologización de tus hijos en biología, en historia, en matemáticas, en ciencias sociales, en civismo, etc. Y los papás en la luna no revisan. Y algunos saben, pero no se quejan, no protestan, no defienden a sus hijos. Los siguen dejando en manos del lobo. Recuerden, dijo el Señor, en primer lugar, esto se aplica a los pastores de la iglesia. Él habló del el buen pastor que da la vida por las ovejas y habló del asalariado, que no le importan las ovejas, que cuando ve que el lobo viene, huye. Pero yo creo que análogamente podemos aplicar también esta parábola a los padres de familia. ¿Cuántos padres de familia deben de ser los pastores de sus hijos y ni siquiera están con las ovejas? Ni siquiera están. No están con sus hijos. O si están, cuando ven venir al lobo, huyen. Siguen dejando a sus hijos a merced de aquellos que quieren destruir su mente y su corazón, que les quieren quitar la pureza interior, que quieren contaminar su mente con ideologías. Entonces, esto es tremendo, tremendo. Bueno, continúo leyendo. ¿Qué más les toca a los padres de familia? ¿Qué dice el Papa León XIII, que les toca a los padres de familia? Apartarlos cuanto más lejos puedan de las escuelas donde corren peligro de que se les propine el veneno de la impiedad. A ver, papás, ¿cómo andan en esto? Aquí tenemos un papa de la Iglesia Católica que hace más de 100 años, fíjense, cuando no estaba tan mal la ideologización en las escuelas, les dijo a los padres de familia que les toca apartar cuanto más lejos puedan de las escuelas donde corren peligro sus hijos de que se les propine el veneno de la impiedad. ¿Cuántos padres de familia no ponen atención en esto? Y vuelvo a repetir, se conforman o usan como paliativo para paliar su conciencia y dicen, yo lo tengo en colegio católico. Si supieran cuántas cosas raras, contrarias a la fe, se enseñan en algunos colegios católicos, me consta directamente. Y además, tengo el testimonio de mucha gente que me ha escrito, me pide consejo, ¿qué hago, padre? Porque mando a mi hijo al colegio católico y resulta que en la semana de los derechos humanos les presentan el movimiento del abecedario como un movimiento que ha logrado tanto por los derechos de las personas, sí, pero no les dicen también ese movimiento cuántas vidas ha arruinado, a cuántos ha llevado a perder la fe, a cuántos niños, o adolescentes en otros países, por ejemplo, ha llevado a mutilarse para siempre su cuerpo por una ideología.
De eso no se habla. ¿Cuántos colegios católicos tienen algún signo para unirse al llamado mes del orgullo? ¿Y en cuántos colegios católicos ni siquiera revisan que sus maestros tengan la fe católica? Entonces, que el maestro de matemáticas sea muy bueno en matemáticas. Si no es católico, si tiene ideas contrarias a la iglesia católica, no pasa nada con que enseñe bien matemáticas. El problema es que no se va a limitar a enseñar matemáticas. Va a hablar de moral también. Va a hablar de religión, pero va a hablar a su manera. Y esto pasa en colegios católicos. Pues el Papa dice hay que apartar a sus hijos cuanto más lejos puedan de esas escuelas donde corren peligro que se les propine el veneno limpiado. Pero si no conoces tu escuela, ni qué piensan los maestros, si no tienes tiempo para preguntarle a tu hijo qué le están enseñando, ¿cómo lo vas a apartar? Ahí lo vas a dejar. Continúo leyendo. Cuando se trata de amoldar al bien del el corazón de los jóvenes, todo cuidado y trabajo que se tome será poco para lo que la cosa se merece. Miren, hay que amoldar al bien el corazón de los jóvenes, amoldarlo, pero hay una etapa en que el niño es moldeable. Hay una etapa en que el niño es moldeable. Y recuerden, el corazón del niño es más inocente incluso. Por ahí alguien decía que ya cada niño sale con su chip. No. El niño viene con un corazón limpio, inocente, no trae ideas raras en su cabeza. No. Se le van sembrando. Lo que pasa es que padres de familia no se preocupan bien por dos cosas. Miren, no es nada más importante que tú siembres la buena semilla en el corazón de tu hijo. Es importante que protejas a tu hijo de aquellos que le pueden sembrar mala semilla. Yo veo con mucha tristeza en muchos lugares niños, bebés chiquitos. Bueno, bebés no, propiamente lo que es un bebé no, pero niños muy pequeños, de 2 años, ya con un celular, entretenidos ahí con un celular. Y los papás contentos porque el niño está en silencio, está tranquilo viendo el celular. Ya lo están echando a perder desde que le sueltan el celular a sus niños chiquitos. Luego no te sorprendas, no vayas a decir, ¿de dónde tomó estas ideas? Yo no se las enseñé. Pues las bebió del celular, de la televisión que le pones en su recámara sin ninguna supervisión, pagando el servicio de cable para que tenga más canales. Y tú dices, no, es que los canales de pornografía no hay aquí en mi casa. No necesitan los canales de pornografía para corromper su manera de pensar. Muchas películas infantiles les corrompen su modo de pensar. Sí, alguien dice, en algunos colegios católicos se promueve el uso de anticonceptivos. Los sigo invitando a que me digan, los que están participando en el chat, de dónde están siguiendo esta transmisión y si conocen, a todos los que conozcan casos que les conste de ideologización en las escuelas públicas o privadas, que me pongan su testimonio allí. No pongan nombre de colegio, no se trata de exponer personas, se trata de saber la magnitud del problema y si hay gente en la audiencia Conservando la Fe que sabe de estas cosas. Yo tengo muchos testimonios, pero me gustaría saberlo. Bueno, todo cuidado y trabajo que se tome será poco para lo que la cosa se merece. Fíjense bien, papás, todo lo que hagas será poco para todo lo que hagas para moldar al bien el corazón de tus hijos. Va a ser poco. Así es que si estás cansado, pídele a Dios que te dé más fuerza porque no se acaba el trabajo. Esto es muy arduo. Les digo una cita bíblica para que les dé consuelo. No en este momento, pero el consuelo va a llegar. Hay una cita bíblica que dice, entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Y
Así es la vida de los papás que con tanto dolor, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, se dedican en serio a educar a sus hijos, porque eso cuesta mucho tiempo. Para empezar, negarte a muchas cosas. Por estar con tus hijos no vas a estar en muchas cosas, en muchos lugares donde te gustaría estar. Por estar con tus hijos horas, no vas a convivir con gente, con otras personas con las que te gustaría mucho convivir. Por estar con tus hijos te vas a privar de tantas cosas. Eso es sembrar con dolor. Es muy cómodo decir, ahí tienen todo, no les falta nada a mis hijos, tienen comida, tengo quien los cuide, los mandan a guardería, tienen colegio, no les falta nada. Entonces, como sé que todo tienen, yo me puedo ir con los amigos tal día, me la puedo pasar tomando tal curso y tal otro curso que me interesa para mi currículum profesional, etcétera. Yo me puedo dar estos gustos porque mis hijos tienen todo. No, no tienen todo. Cuidado, porque no tienen todo. Si no estás tú, no tienen lo más importante. Cualquier educador que no esté trastornado estará de acuerdo con lo que les voy a decir. No se puede educar a distancia. Para educar es necesario convivir muchas horas con el educando. A distancia no se puede. Eso de yo a mis hijos no les doy tiempo en cantidad, les doy calidad. Falso, falso, te engañas. ¿Por qué te engañas? No hay calidad sin cantidad en la educación. No hay calidad. Eso es falso. Simplemente, desde el punto de vista meramente académico, no puedes aprender contenidos profundos en 5 minutos. Ahora, cuando se trata no solamente de contenidos, de información, sino de formación, de crecimiento en la virtud, de dejar vicios, de ayudar a la persona a que controle con su voluntad todas sus potencias y las oriente bien hacia la vida eterna, eso cuesta mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y hay que estar allí con el educando. Y muchos papás no están dispuestos a invertir todo ese tiempo. Porque entonces no van a ir a ver su partido de fútbol, no van a ver su novela favorita, no van a poder ir a tomar el té con las amigas o a tomarse unas copas con los amigos. No van a poder hacer muchas cosas. Bueno, entonces hay que separar, alejar de esas escuelas a sus niños y poner todo el empeño. Por cierto, en muchos lugares, como les digo, este programa no está hecho para la gente de un país, está hecho en general. En cada país probablemente la situación es diferente. Yo creo que en todos los países hay este esfuerzo por ideologizar sus hijos. Si no en la escuela, ciertamente en los medios de comunicación, ciertamente en Disney, ciertamente en el ámbito de la farándula, etc. Pero muy probablemente casi en todos los países hay leyes, hay políticos buscando tener más acceso a tus hijos para ideologizarlos. Hay también maestros ya ideologizados y entre esos maestros puedo contar también muchas veces, lamentablemente, educadores católicos, supuestos agentes de pastoral católica, religiosos, religiosas, sacerdotes que están ideologizados y están ideologizando a los niños. Entonces, la situación es diferente en cada país, pero aquí cada uno tiene que ver si hay peligro, si tu hijo corre peligro, tienes que alejarlo del peligro. Y no se crean ese argumento de que, es que lo voy a poner en una burbuja y luego no va a saber enfrentar el mundo. No. A ver, no se trata de poner a tu hijo en una burbuja y que luego no va a poder enfrentar el mundo real. Se trata
de no mandar un soldado al combate cuando no ha recibido ningún entrenamiento, no ha recibido el entrenamiento que necesita para sobrevivir en la guerra. Entonces, muchos papás con esa mentalidad equivocada de que no voy a esconder a mi hijo en una burbuja porque si no, no va a enfrentar el mundo, entonces tiene que enfrentar la realidad. Sí, pero si no está preparado para enfrentar esa realidad, lo están mandando a la muerte de su alma, como sería mandar a la muerte a un ciudadano que pescas en la calle y lo mandas a la guerra. Hay una etapa de entrenamiento. Eso hasta en los soldados es así. Hay una etapa de entrenamiento. Hasta en el fútbol. Hasta en el fútbol. Alguien que naturalmente tiene habilidad para el fútbol, no lo toman de la calle nada más y lo ponen a jugar ya la final del campeonato mundial. No, porque tiene que pasar por todo un proceso de entrenamiento. Y hasta que pasa por un proceso de entrenamiento, primero lo tienen en la banca y luego le van permitiendo jugar algunos minutos en partidos oficiales. Pero en partidos más importantes no meten a la banca. Meten a los titulares, a los que están más entrenados, a los que tienen más experiencia. Y luego llega un momento en que les permiten jugar todo un partido y así se va. Es un proceso. Entonces, no, ese ejemplo de la burbuja está equivocado. Es mejor el ejemplo del campo de entrenamiento. Claro, si yo soy papá, yo sé que mi hijo tiene que enfrentar el mundo como está, tiene que aprender a vivir en medio de la maldad del mundo sin hacerse malo él. Pero para que llegue a ese punto lo voy a formar y no lo voy a exponer a una maldad con la que no puede todavía. La exposición al mal que hay en el mundo debe ser gradual. Pero no tienes por qué mandar a tu hijo a un lugar donde le pueden ofrecer la pornografía, a sus compañeros de clase. Que esta es otra cosa que yo lo he dicho en muchos programas y que muchos papás, como decimos en México, no les cae el 20 de esto que voy a decir. Caer el 20 significa que llegas a tener conciencia de eso. Muchos padres de familia no se dan cuenta de qué tanto influyen los compañeros en sus hijos para que pierdan la fe. Se preocupan tal vez por los libros de texto o se preocupan por los maestros, lo que les enseñan los maestros, pero no se preocupan por los compañeros de clase. Consideren esto. Sus hijos pasan en la escuela horas, probablemente más horas conviviendo con sus compañeros de clase que con ustedes, papás. Y si esos compañeros de clase no tienen sus valores, no se imaginen ustedes el poder de influencia que tienen sobre sus hijos para desviarlos de las ideas. Por eso muchos papás dicen, es que no me explico cómo ya no quiere saber nada de Dios. Si yo lo llevé al catecismo, aquí en la casa siempre hemos ido a misa, aquí hemos rezado. Sí, lo pusiste a convivir por años con compañeros que no tenían tus principios ni tus valores, que no les importaba la misa, no les importaba nada, porque sus papás no les enseñaron eso. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? De allí, de sus compañeros. En muchos países, gracias a Dios, se está promoviendo la educación en casa. Hay academias que ofrecen programas para educar en casa. Y aquí hago un pequeño comercial. Yo colaboro con una academia que se llama Dominicanes. Esta academia es internacional. Ofrece programas para papás que quieren educar a sus hijos en casa, que no significa, vuelvo a repetir, aislar a tus hijos de la sociedad. No. Educación en casa no es igual a aislamiento. No. El punto en educación en casa es que tu papá, tu mamá, tienes el control que lo debes de tener en los primeros años, mientras tu hijo va madurando poco a poco.
vas dándole más confianza, pero mientras tienes el control, tú decides sobre la exposición de tu hijo a los ámbitos sociales. O sea, educar en casa no quiere decir que tu hijo nunca va a salir de la casa y se lo va a pasar encerrado todas las semanas. No. Es que puedes llevarlo a un equipo de fútbol, puedes llevar una clase de pintura, puedes llevar una clase de idiomas, donde la influencia de los otros no será tanta como sí lo es cuando lo llevas a clase todos los días. Si a alguien le interesa, la Academia Dominicanes es una academia internacional. Sobre todo en Telegram voy a compartirles la página de web de Dominicanes para que el que quiera informarse un poquito más sobre esta propuesta, esta educación clásica, pues yo la recomiendo. Conozco al sacerdote fundador de esta academia, conozco algunas personas de su equipo y les puedo dar testimonio de que es un gran trabajo, y conozco familias también que están en este proceso y no saben cuánto bien hace la educación en casa. Hay otras propuestas, yo les digo la que conozco de cerca. También saben para qué es ese número, para el que me quiera apoyar. Si me quieres ayudar a sostener este apostolado, que a mí sí me cuesta, mi trabajo yo lo doy gratuito, pero los medios que necesito para mantener este apostolado en las redes, tecnología, servicios, programas, etcétera, eso no es gratis para mí. Si me quieres ayudar, manda un mensaje de WhatsApp y di quiero apoyar. Ahí está el número en pantalla. Ese número es el oficial de nosotros, Conservando la Fe, y yo te diré cómo hacerlo. Agradezco mucho a los que me han apoyado, y a quien me quiera apoyar, se lo agradezco también. Mande mensaje de WhatsApp. Si te parece que estos contenidos valen la pena al punto que me ayudes un poco a sostener este apostolado, mándame mensaje y te diré cómo me puedes llegar a hacer llegar una ayuda. Bueno, vamos adelante. Dice, conveniente es emular ejemplo tan saludable donde quiera que lo exijan los tiempos que corren, pero téngase ante todo por indudable que es mucho lo que puede en los ánimos de los niños la educación doméstica. Miren, justo le estaba hablando de la educación en casa. Es mucho lo que puede lograr en los ánimos de los niños la educación doméstica. No se refería al homeschooling, el Papa León XIII, no, pero se refiere a la educación que hay que dar en la familia. Si los jóvenes encontrasen en sus casas una moralidad en el vivir y una como palestra de las virtudes cristianas, quedará en parte asegurada la salvación de las naciones. Bueno, ahora voy a otra encíclica de otro papa que se llama Divini Ilius Magistri. Esta encíclica es del Papa Pío XI sobre la educación cristiana de la juventud. Muy importante. Espero luego poder hacer algunos videos sobre esta encíclica. Por cierto, a la gente que me apoya, a la gente que me ayuda a sostener el canal, yo le comparto algunos contenidos exclusivos, mis videos. Estos que ven en YouTube se los comparto en otra plataforma para que los vean sin anuncios. Aquí en YouTube me tuve que dar de alta para los anuncios. Pero voy a preparar por allí algún curso sobre esto de la educación cristiana en la juventud, que lo voy a ofrecer a la gente que me ayuda a sostener este canal. Porque es muy importante esta encíclica, de verdad, muy importante. Divini Ilius Magistri. Déjenme buscar la fecha para poder decirles de cuándo es esta encíclica. Está al final. 31 de diciembre del año 1929. 31 de diciembre de 1929. Bueno, muy importante, de verdad, el contenido de esta encíclica, y solo les voy a compartir algo de esa encíclica, que después les digo, quiero hacer un curso para los padres de familia sobre la educación cristiana de sus hijos. ¿A quién pertenece la misión educadora? Miren,
aquí en un punto de la encíclica se pregunta el Papa, ¿a quién le toca educar? Entonces dice así, la educación no es obra de los individuos, es una obra de la sociedad. Ahora bien, 3 son las sociedades necesarias, distintas pero armónicamente unidas por Dios, en el seno de las cuales nace el hombre. 2 sociedades de orden natural, que son la familia y el Estado, y la tercera, la iglesia, de orden sobrenatural. En primer lugar, la familia, atención papás. Esta es doctrina católica sobre a quién le toca educar a los hijos. Una doctrina que hay que exponer y defender. En primer lugar, la familia, instituida inmediatamente por Dios para su fin específico, que es la procreación y educación de la prole. Miran, este es el fin de la familia. Procreación y educación de la prole. No basta nada más engendrar, hay que educar. Por eso, papá, mamá, si tu matrimonio es un éxito o un fracaso, en gran parte va a depender de cómo eduques a tus hijos. Matrimonios que no educaron a sus hijos para que lleguen al cielo serán un fracaso como matrimonio porque no cumplieron el fin. Que no solamente es la procreación, sino la educación de sus hijos. Matrimonios que enseñan a sus hijos verdaderamente el camino de la vida eterna y los forman en la virtud para que puedan llegar. Esos matrimonios son los exitosos delante de Dios. A Dios no le va a importar cuántos títulos adquiriste, qué puesto llegaste a tener en el trabajo, a dónde te fuiste de vacaciones. No, 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 no. El día que Dios te llame a juicio, papá y mamá, te va a preguntar, ¿cómo fuiste esposo? ¿Cómo fuiste esposa? Si cumpliste los deberes de esposo o esposa y cómo fuiste padre de familia, madre de familia. ¿Qué hiciste con los hijos que se te dio? ¿Les enseñaste el camino de la vida eterna o no? Bueno, continúo leyendo. La familia tiene este fin, que es la procreación y educación de la prole, sociedad que por esto mismo tiene prioridad de naturaleza, y por consiguiente prioridad de derecho respecto del Estado. Claro, la familia es anterior al Estado, el Estado no engendra ciudadanos. Los ciudadanos nacen en la familia, son engendrados, recibidos, educados, sostenidos, curados cuando se enferman en la familia. El Estado no hace eso. Por eso el Estado no tiene por qué decirte a ti, papá, mamá, cuáles son los valores que tú les tienes que dar a tus hijos. No tiene que ponerse por encima de ti, no tiene por qué decirte a ti, papá, mamá, estas ideas tuyas no son las que yo quiero que tus hijos reciban. Yo les voy a dar otras ideas diferentes, otros valores distintos, porque los tuyos, papá y mamá, no me convienen a mi estado, no son los que yo quiero. Y por más que sean elegidos por el pueblo, la gente que gobierna en las naciones no están por encima de la familia. Y si de verdad quieren servir al pueblo, tienen que respetar los valores de los padres de familia. ¿Por qué una persona que no sabe ni cómo se llama tu hijo, que no supo cuándo venía, cuando estabas embarazada, cuando tu esposa se embarazó, una persona que ni siquiera se dio cuenta de que venía tu hijo al mundo, que no estuvo ahí en el parto para recibirlo con amor, que no se ha desvelado cuando ha estado enfermo, que no se desgasta todos los días para que tu hijo tenga que comer, tenga que vestir, para que tenga todo lo necesario, que no se desgasta horas y horas estando con tu hijo para poder educarlo. Una persona que está en un puesto político, porque esa persona va a decidir por encima de ti lo que tu hijo tiene que recibir en la escuela. Pero muchos papás ya lo aceptaron. Esto ya lo aceptaron. Dice, sin embargo, la familia es una sociedad imperfecta, porque no posee en sí misma todos los medios necesarios para el logro perfecto de su fin propio. A ver,
hay que entender esta terminología. Sociedad perfecta y sociedad imperfecta no se refiere a la virtud. No quiere decir sociedad perfecta a una sociedad donde la gente es santa, virtuosa, y sociedad imperfecta a una sociedad donde la gente es viciosa. No, 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 no. Hay que entender la terminología. Una sociedad perfecta se entiende aquella que tiene en sí todos los medios necesarios para el logro perfecto de su fin propio. La familia, ¿por qué no es una sociedad perfecta? Porque no tiene todos los medios. Por ejemplo, una familia necesita el trabajo del zapatero. ¿Por qué? Porque la familia no produce los zapatos que todos se ponen. Necesita de el trabajo de los que siembran la comida, porque no se dedican a sembrar. En otro tiempo, sí, cada familia sembraba lo que se comía, pero ya no estamos en ese tiempo. Entonces, la familia no tiene todos los medios ni para alcanzar el fin terreno ni el fin eterno. O sea, los papás les enseñan la fe a sus hijos, pero no les pueden dar los sacramentos. Tu papá, tu mamá no puedes celebrarle la misa a tus hijos, no puedes perdonar los pecados. Necesitas de la iglesia. Por eso, la familia no es una sociedad perfecta. Quiere decir que no tiene en sí misma todos los medios para alcanzar su fin. Económicamente, materialmente, necesita de otras personas de la sociedad para poder tener lo básico. Sobrenaturalmente, en el orden de la gracia, necesita de los bienes de la iglesia para poder llegar a su fin último, la familia. Entonces, en cambio, dice, el Estado es una sociedad perfecta, sí, porque el Estado, desde el punto de vista temporal, tiene todos los medios que requiere para cumplir su fin. El Estado sí los tiene. Ahora, por tener en sí mismo todos los medios necesarios para su fin propio, que es el bien común temporal, al Estado no le toca el bien eterno, le toca favorecer que las personas puedan caminar hacia su fin último. Pero su fin principal es el bien común temporal. Dice, por lo cual, desde el punto de vista, o sea, desde un orden, en orden al bien común, el Estado tiene preeminencia sobre la familia, en orden al bien común, la cual alcanza solamente dentro del Estado su conveniente perfección temporal. A ver, pero esta preeminencia no se refiere a que suple lo que les toca a los papás, que es lo que están haciendo en muchos estados en este tiempo. Están decidiendo por los padres de familia el tipo de educación para sus hijos, los valores que supuestamente sus hijos tienen que aprender. Incluso están combatiendo en la educación pública valores que tienen los padres de las familias que mandan sus hijos a la escuela. Eso no lo debe hacer el Estado. Entonces, fíjense bien, no estamos diciendo que el Estado no tiene nada que ver en la educación. No estamos diciendo eso. Que el Estado no se meta para nada en la educación. No tiene algo que hacer, claro. Pero no está por encima de los padres. Ahora me voy a brincar lo de la iglesia, porque no es el tema que me atañe ahora mismo, o que nos atañe aquí en este programa. Misión educativa de la familia. Pongan atención, papás, por favor, y mediten en todo esto. Vean el programa, pero luego vuelvan a ver y hagan un examen de conciencia. Revisen lo que están haciendo. En primer lugar, la misión educativa de la familia concuerda admirablemente con la misión educativa de la iglesia, ya que ambas proceden de Dios de un modo muy semejante. Porque Dios comunica inmediatamente a la familia, en el orden natural, la fecundidad, principio de vida y por tanto principio de educación para la vida. O sea, donde está la fuente de la vida, allí también está la responsabilidad primera de educar. ¿Quiénes son los que engendran? Los papás. Por lo tanto, ellos tienen la primera obligación, en el orden natural, de educar para la vida. No solamente dan la vida, sino educan para la vida. Junto con la autoridad, principio del orden. Por eso, los papás tienen autoridad sobre sus hijos. Y ahí el cuarto mandamiento protege la autoridad de los padres sobre los hijos. Honrarás a tu padre y a tu madre.
Fíjense que no está puesto al revés. O sea, por algo el mandamiento dice honrarás a tu padre y a tu madre, no dice honrarás a tus hijos y a tus hijas. Y esto no significa que los papás, solo por ser papás, pueden faltar al respeto a sus hijos, no. Pero por algo está enunciado de esta manera, honrarás a tu padre y a tu madre, porque aquí quiere Dios sostener, respaldar la autoridad que Él ha dado por derecho natural y divino también a los padres sobre los hijos. ¿Para qué es la autoridad? Para que eduques a tus hijos en el camino de la vida eterna. Llegará el día en que ellos tendrán que tomar su camino, tendrán que tomar sus decisiones. Pero antes de que llegue ese día, eres tú quien tiene que decidir por ellos. El doctor angélico es Santo Tomás de Aquino. Dice a este propósito con su acostumbrada nitidez de pensamiento y precisión de estilo: el padre carnal participa de una manera particular de la noción de principio, la cual de un modo universal se encuentra en Dios. Sí, porque el padre es principio de la vida, la madre también, ¿verdad? Dice, el padre es principio de la generación, de la educación y de la disciplina, y de todo lo referente al perfeccionamiento de la vida humana. Ahora miren, qué importante es la disciplina, papás. Vean los videos, por favor, vean estos videos, vayan a playlists y vean estos videos, temas para familias. Se lo recomiendo. Miren, muchos papás saben por qué fracasan en educar a sus hijos, porque no dan disciplina. Dan información, llevan al catecismo. Vamos a suponer, incluso si los educas en casa, para que no haya contaminación ideológica, pero no les das disciplina a tus hijos, los vas a destruir. Y el fracaso de muchos papás está en no haber disciplinado a tiempo a sus hijos. Y entonces cuando falta la disciplina, aunque la persona conozca la verdad, no va a tener la fuerza, no va a tener la virtud para seguir la verdad, porque vivir en la verdad cuesta trabajo. Exige sacrificio. A veces vivir en la verdad causa dolor. Pero si tú no diste disciplina a tus hijos, no saben sufrir, no saben batallar, quieren todo fácil, todo rápido, no van a aguantar los mandamientos de Dios, les van a parecer demasiado pesados para ellos. Continúo leyendo. La familia recibe, por tanto, inmediatamente del Creador la misión y por esto mismo el derecho de educar la prole, derecho irrenunciable por estar inseparablemente unido a una estricta obligación. Vean, tu papá, tu mamá, tienes un derecho que te da el Creador y una misión a educar tus hijos. Tú, el Estado no te puede arrebatar ese derecho. Y si trata de arrebatarlo, tienes la obligación de defender ese derecho, vuelvo a decir, no por ti, por tus hijos. Si no, eres como el pastor que huye cuando ve venir al lobo. Es un derecho irrenunciable, no puedes decir, no hay problema, yo no quiero ese derecho, yo estoy bien si lo toma el Estado. No. Esto es irrenunciable porque está inseparablemente unido a una estricta obligación que Dios te impuso. Y derecho anterior a cualquier otro derecho del Estado y de la sociedad. Fíjate bien. Esta es doctrina católica. Esto es lo que los católicos creemos sobre a quién le toca educar a los hijos. Los hijos no son del Estado. Son de la familia, son de los padres primero. Y si por lo mismo es inviolable por parte de toda potestad terrena, nadie, ninguna autoridad te puede quitar este derecho. El doctor angélico Santo Tomás declara así la inviolabilidad de este derecho. El hijo es naturalmente del padre. Por esto es de derecho natural que el hijo antes del uso de razón esté bajo el cuidado del padre. Sería por tanto contrario al derecho natural que el niño antes del uso de razón fuese sustraído
al cuidado de los padres o se dispusiera de él de cualquier manera contra la voluntad de los padres. Hasta ahí Santo Tomás. Continúa diciendo el Papa Pío XI, y como la obligación del cuidado de los hijos pesa sobre los padres hasta que la prole se encuentre en situación de velar por sí misma, perdura también durante el mismo tiempo el inviolable derecho educativo de los padres. O sea, hasta que llegue el día en que ellos están listos para ser autosuficientes, hasta entonces perdura el derecho educativo de los padres. Ahora hay papás que renuncian a este derecho cuando sus hijos tienen cierta autonomía y los hijos se la exigen, les exigen esa autonomía y los papás renuncian al derecho a educar. Solo porque su hijo ya tiene una edad para trasladarse donde quiera, ya sabe manejar, agarra el carro que los papás le pagan para irse a donde él quiere, no a donde los papás lo mandan, sino a donde él quiere ir. Y le dice, es que yo ya soy mayor de edad. Sí, pero traes un coche que te pagan tus papás. Entonces, eres mayor de edad, pero no eres maduro todavía. El día que pagues tu coche, el día que pagues la luz que usas, el día que le digas a papá y mamá, mira, ya no me den ni un peso, soy autosuficiente, tanto que voy a rentar mi apartamento, voy a rentar mi propia casa. Gracias, ya no me pagas el agua, ya no me pagas la comida, ya no me pagas la luz. Entonces, ese día el muchacho está demostrando que tiene la madurez para tomar las decisiones por su vida. Pero ¿cuántos papás, solo porque el hijo ya se puede mover, renuncian a seguir educándolos y le siguen pagando todo? Eso es falta de disciplina, papás. Y eso, más que ayudar, arruina a los hijos. Dice, porque la naturaleza enseña al angélico, o sea, el Santo Tomás de Aquino, no pretende solamente la generación de la prole, sino también el desarrollo y progreso de ésta hasta el perfecto estado del hombre en cuanto hombre, es decir, el estado de la virtud. Mira papá, mira mamá, ¿cuál es el objetivo de educar tu hijo, tu hija? Es que sea una persona de virtud, una persona virtuosa. Entonces, ¿por qué le das beneficios inmerecidos muchas veces a tus hijos cuando ni siquiera atiende su cama, cuando ni siquiera lava su plato, cuando ni siquiera recoge lo que ensució y ya tiene edad para hacerlo, ya tiene capacidad para hacerlo? Y tú le das un montón de beneficios que no se merece porque lo mínimo que tendría que hacer no lo hace. No te ayuda en la casa, en las labores domésticas. Pero tú le pagas la universidad. Y dices, pobrecito, es que tiene tanto que estudiar. No te sorprendas si luego pierde la fe. No te sorprendas si luego su vida es un desastre porque no lo estás enseñando a ser persona madura. ¿Me están entendiendo, papás, mamás que están viendo el programa? ¿Cómo vamos en el chat? ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Creen que estos consejos de algún modo les ayudan? Si es así, apóyenme, compartan este programa con todos los que conozcan que tienen hijos, que están educando hijos. Y entre más pequeños sean los hijos, con mayor razón compártanles este programa, por favor. Continúo leyendo. Por esto, en esta materia, la sabiduría jurídica de la Iglesia se expresa con precisión y claridad sintética en el Código de Derecho Canónico. Los padres tienen la gravísima obligación de procurar, en la medida de sus posibilidades, la educación de sus hijos, tanto la religiosa y la moral, como la física y la cívica, y de promover también su bienestar temporal. Aquí está citando el Código de Derecho Canónico antiguo de 1917, pero bueno, aquí lo que se expresa es la sabiduría jurídica de la Iglesia. Esto no puede cambiar. Esta es la obligación de los padres.
Dice, en este punto es tan unánime el sentir común del género humano que se pondrían en abierta contradicción con ¿con quién? Con el género humano, fíjense bien, no solamente los católicos han creído esto, que los papás tienen derecho a educar a sus hijos, sino en general, todas las sociedades han reconocido esto. Dice, cuanto se atreviesen a sostener que la prole, antes que a la familia, pertenece al Estado. Quien afirme eso está poniendo en contra del común, del sentir común del género humano. Dice, y que el Estado tiene sobre la educación un derecho absoluto. O sea, este es error. No solamente va contra la doctrina católica, sino va contra el sentir común del género humano. Es que siempre se ha entendido que los hijos no son del Estado, son de la familia. Y si pertenecen al Estado, porque sí hay una pertenencia, pero primero es a la familia. Es además totalmente ineficaz la razón que se aduce de que el hombre nace ciudadano y que por esto pertenece primariamente al Estado, no advirtiendo que antes de ser ciudadano el hombre debe existir y la existencia no se la da el Estado, sino los padres, como sabiamente declara León XIII. Los hijos son como algo del padre y una extensión en cierto modo de su persona. Y si queremos hablar con propiedad, los hijos no entran a formar parte de la sociedad civil por sí mismos, sino a través de la familia dentro de la cual han nacido. Por consiguiente, como enseña León XIII en la misma encíclica, la patria potestad es de tal naturaleza que no puede ser asumida ni absorbida por el Estado, porque tiene el mismo principio de la vida misma del hombre. De lo cual, sin embargo, no se sigue que el derecho educativo de los padres sea absoluto o despótico, porque está inseparablemente subordinado al fin último y a la ley natural y divina, como declara el mismo León XIII en otra de sus memorables encíclicas sobre los principales deberes del ciudadano cristiano, la que ya les mencioné, Sapientia Christianae, donde expone en breve síntesis el conjunto de los derechos y deberes de los padres. Bueno, esto ya lo leí. Ok, hasta aquí es lo que quiero compartir de la encíclica del Papa Pío XI de 1929, Divini Lius Magistri. Ahora, quiero que me respondan a esta pregunta los que están en el chat. Y los que van a ver en diferido, por favor, respóndanme también en los comentarios porque me interesa. Cuando hago preguntas al público es porque me interesa conocer la respuesta y leo esas respuestas. Les pregunto, ¿habían escuchado ustedes en la iglesia que se les expusiera esta doctrina católica? ¿Habían escuchado eso en su colegio católico, en las pláticas del colegio católico, en alguna homilía, en los grupos que hay para familias? ¿Les habían mencionado esta doctrina católica? Así, con esta claridad como la mencionan las encíclicas. Me interesa saber si en general se está enseñando esta doctrina o no se está enseñando. Yo supongo, pero ustedes me pueden sacar del error. Yo supongo que esta doctrina prácticamente no se enseña en muchos ámbitos eclesiales, pero quiero saberlo. Por favor, los que están en el chat, participen, díganme si esta doctrina se les había expuesto con claridad a ustedes, padres de familia católicos. Vamos cerrando esta transmisión, vamos concluyendo este tema. Papás, tiene una grave responsabilidad delante de Dios de educar sus hijos, y educarlos es enseñarles el camino de la vida eterna. No solamente enseñarles ese camino, formarlos en la virtud para que puedan seguir ese camino que cuesta mucho trabajo. Virtud significa fuerza. Si tú quieres que tu hijo llegue al cielo, no nada más le tienes que decir, mira, este es el camino que tienes que seguir, esto es lo que debes hacer, esto es lo que no debes hacer. No basta eso. Hay que hacerlo fuerte para que pueda seguir ese camino.
Hay que formarlo en la virtud, convertirlo en una persona virtuosa. Y eso se logra con disciplina y se logra con mucho trabajo, con mucho tiempo tuyo invertido, con mucho dolor. Y si no los formas, no van a llegar a la vida eterna. A menos que Dios después se las arregle para formarlos, para suplir lo que tú no hiciste. Pero muchas veces, lo podemos ver en la realidad, Dios no lo hace eso. Dios no suple lo que los padres tienen que hacer. Entonces, en el país que vivas, yo te invito, con fundamento en esta doctrina que ya expuse, que no es mi doctrina, no es mi punto de vista personal, es lo que la iglesia enseña. Yo te invito a que tomes en serio este papel, a que te involucres más en la educación de tus hijos, a que te asegures de que en la escuela donde lo mandas, sea público o privada, no reciba cosas contrarias a la fe, contenidos contrarios a la fe, ejemplos contrarios a la fe, no solamente en los libros de texto, no es el único peligro, de cada uno de los maestros, de los compañeros. Habla con tu hijo, pregúntale de qué conversa con sus compañeros, pregúntale cuáles son los temas que le tratan sus compañeros, sus conversaciones, pregúntale qué le enseña cada uno de los maestros. Si ve algo, si escucha de alguno de sus maestros, el que sea, el de matemáticas, el de español, el de física, el de química, el de biología, pregúntale si escucha algo que no esté en sintonía con lo que tú le estás enseñando. Y si hay algo que están haciendo mal ahí en el colegio, tienes que ir tú y tal vez juntarte con otros papás y decir, oye, yo no quiero que mi hijo reciba estos contenidos. Y me voy a oponer. Bueno, y si no te hacen caso, sácalos de allí y busca otra opción. Hazlo ahora que estás a tiempo. Porque, vuelvo a repetir, la mayoría de los padres de familia se da cuenta de que se equivocó en educar sus hijos, que tuvo errores graves en la educación de sus hijos. ¿Saben cuándo? Cuando ya les dan problemas en la adolescencia. Pero esos problemas, en la experiencia que yo tengo tratando familias, esos problemas que les dan los hijos en la adolescencia tienen su origen años atrás en errores graves que cometieron los papás en la educación de los niños, cuando eran niños. Pero se destapa el problema, sale a la luz en la adolescencia o en la juventud, cuando ya no puedes volver atrás. Y muchas veces es muy difícil reparar lo que no hiciste bien. Sí, ahí está diciendo alguien. ¿Cómo podría ser para corregir? Pues ya es adolescente y ya es muy difícil que escuche. Sí, normalmente es porque ya se cometió un error o varios errores antes. Entonces se convierte en más difícil. Y el problema es que aquí en estos problemas, cada situación es muy peculiar. Es difícil dar un consejo así general. Lo que yo le recomiendo es, desde pequeños, hay que insistir, hay que educar. Dos cosas importantes. Educar tú, dar los contenidos tú, la disciplina que necesitan tú, pero también no basta eso, papás. Por donde les meten el gol a muchos padres de familia, los enemigos de sus hijos, ¿saben? Es por las influencias externas que tu hijo recibe, que no eres tú, ni tu esposa, o no tu esposo, o sus hermanos, sino compañeros de clase, maestros, compañeros en el equipo de fútbol, y sobre todo medios de comunicación, redes sociales,
esos celulares inteligentes que les dan a los niños en las primarias, las tablets, etcétera, que muchas veces solo sirven para dañarles su cerebro y para distorsionar su entendimiento de la realidad. Entonces, si tu hijo ve mucha televisión, escucha mucha música, está pegado al teléfono, la llevas de perder. Casi te puedo asegurar, la llevas de perder la batalla. Si tu hijo está enviciado con las pantallas que causan vicio, las pantallas electrónicas, está pegado a la tablet, está siempre en la computadora, está siempre viendo la televisión, no puede estar sin audífonos porque siempre tiene que estar oyendo música, está enviciado, la llevas de perder. No permitas eso. O sea, es mucho más difícil componer una cosa. Por eso dicen, árbol que crece torcido jamás se endereza. Ahora, para la gracia de Dios no hay imposibles, papás. Pero humanamente hablando, hay una etapa propicia en que el corazón de tu hijo está inocente, está puro, está limpio. Y en esa etapa es cuando tú debes de sembrar la mayor semilla, tú, y de formarlo, de hacerlo virtuoso. En esa etapa. Y de cuidar que nadie más venga a sembrar esa semilla mala. Entonces, por eso, poner atención a dónde tienes tus hijos, dónde los mandas a la escuela. Si hay algo que no están recibiendo ahí bien, hay que luchar para cambiar esa realidad. Si no te dejan, no te haces caso, entonces tienes que salvar a sus hijos. Sácalos de ahí, busca otra opción. Y ciertamente, pon atención a lo que está haciendo en tu casa. Les vuelvo a repetir, hay cosas que no puedo decir aquí porque hay muchos consejos. ¿Por qué hablo yo de la cuestión de educación de los hijos? Miren, bueno, soy sacerdote. Yo creo que en general la formación que nos da el seminario nos permite a todo sacerdote tener un conocimiento para guiar a los padres de familia en educación de los hijos. Yo además tuve la oportunidad de estudiar en el Instituto Pontificio para la Familia Juan Pablo II. Tengo una maestría en ciencias de la familia, así es que sé de lo que lo estoy hablando. Entonces, muchas cosas que les comparto aquí las he aprendido por estudio del tema específico de la familia o las he aprendido por experiencia. Pues hay una batalla por la educación de sus hijos. Y es que, recuerden, estas políticas educativas se están imponiendo por vía la ONU y todas sus derivadas. De eso podré hablar en otro programa, de cómo la ONU impulsa la ideología de género y otras ideologías en la educación, y países que casi son todos, que forman parte de la ONU, unos hacen más caso que otros a estas cuestiones. La Agenda 2030 y hay otras estrategias que se están usando para influir en los niños y en los jóvenes. Entonces hay una batalla. Dependiendo del país donde vivas, esa batalla puede ser diferente. Pero yo quise hacer este programa para que te des cuenta de que eres tu papá, mamá, quien debe decidir por tus hijos. El Estado no está por encima de ti y no debes de permitir que el Estado pase por encima de tus derechos. Eso en cualquier país. Y tienes la obligación de defender tus hijos de quienes los quieren ideologizar. En el hemisferio norte estamos terminando un año escolar, comienza otro próximamente. Es un buen momento para decidirte, si es necesario, a poner a tu hijo, a tu hija en una mejor situación, en un ambiente más sano para su educación. Muchísimas gracias a todos, gracias por su atención. Compartan este programa porque yo sé, no es de los que van a llamar más la atención.
Si no me ayudan ustedes a compartirlo, pues este mensaje no va a llegar a muchas familias y espero que llegue, porque no son mis ideas, son doctrina católica que los que tienen hijos y están educando hijos deben de conocer. Ayúdenme a que les llegue a más personas. Que Dios los bendiga, conserven su fe. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey.